Gobiernos y autoridades entre los árabes. Cuando hablamos de los árabes anteriores al Islam, vemos la necesidad de dar un panorama general de la historia de sus autoridades, gobiernos, sectarismos y de la religión predominante que tenían, de manera que pueda facilitar la comprensión de las circunstancias que rodeaban el momento en que el Islam tuvo su aparición. Cuando surgió la luz del Islam, los gobernantes de Arabia eran de dos tipos: los coronados reyes, que de hecho no eran del todo independientes, y los líderes de las tribus y clanes, quienes gozaban de la misma autoridad y privilegios que los reyes, pero eran más independientes, aunque algunos mostraban cierta clase de sometimiento a los reyes. Los reyes eran del Yemen y Siria, la dinastía de Ghazán y los monarcas de Irak. Los demás gobernantes de Arabia no eran reyes. Gobierno en el Yemen. En el Yemen, la gente de Sheba, Sabá, eran una de las más antiguas naciones de los árabes puros. Ya hemos hecho mención de ellos, cuya existencia se remonta a 28 siglos antes de Cristo, según las excavaciones realizadas en Ur. Su civilización fue floreciente y su dominio se expandió durante el siglo XI antes de Cristo. Es posible dividir sus etapas de acuerdo a la siguiente estimación. Primero, hasta el año 650 antes de Cristo, sus reyes fueron llamados Makrib Sheba. Su capital era Suraj, también conocida como Hriba, cuyas ruinas se encuentran a 50 kilómetros del lado noreste de Marib y a 142 kilómetros al este de Saná. Durante esta etapa, iniciaron la construcción del dique de Marib, que tuvo una gran importancia en la historia de Yemen. Se dice que Sheba tenía tanto poder que tenía colonias dentro y fuera de Arabia. Segundo, del 650 a.C. hasta el 115 a.C. Durante este periodo fueron conocidos con el nombre de Sheba. Cambiaron el nombre de Makrib por la de Reyes de Sheba. Hicieron de Marib su capital en vez de Saruaj. Las ruinas de Marib se ubican a una distancia de 192 kilómetros al este de Saná. Tercero, del año 115 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Durante este lapso, la nación fue conocida como Himyaría. La tribu de Himyar conquistó el reino de Sheba e hicieron de Ridán su capital en vez de Marib. Más tarde, Ridán fue llamada Zifar. Sus ruinas aún permanecen en la montaña Mudawar, cerca de la ciudad de Yarim. Durante este periodo comenzaron a decaer. Su comercio disminuyó enormemente, primero a causa del dominio de los nabateos al norte de Hiyaz. Segundo, por la superioridad de los romanos en las rutas del comercio naval después de haber conquistado Egipto, Siria y el norte de Hiyaz. Y tercero, como resultado de conflictos entre tribus. Gracias a estos tres factores, las familias de Qahtán se separaron y se dispersaron. Cuarto, del 300 después de Cristo hasta el advenimiento del Islam en Yemen. Durante este periodo, la nación fue conocida como Himyariaj II, presenciando el incremento de desórdenes y tumultos, seguidos de guerras civiles que padecieron los yemenitas, y los expuso a ser controlados por extranjeros y en consecuencia a perder su independencia. Durante este periodo, los romanos conquistaron Adn y ayudaron a los abisinos, etíopes, a ocupar el Yemen por primera vez en el 340 después de Cristo, aprovechando los constantes conflictos entre las tribus de Hamdán y Himyar. La dominación abisinia del Yemen duró hasta el 378 después de Cristo, cuando los yemenitas recuperaron su independencia. Después,
debido al resquebrajamiento del dique de Marib, 450 o 451 después de Cristo, sobrevino la gran inundación, incidente que se menciona en el noble Corán. Este fue un gran acontecimiento que causó la caída total de la civilización yemenita, causando la dispersión de la población que vivió allí. En el 523, Du Nawas, un líder judío, emprendió una gran campaña contra los cristianos de Nairán para forzarlos a convertirse al judaísmo. Al rehusarse, estos fueron arrojados con vida en una gran fosa con fuego. El Corán narra este suceso. Por las constelaciones, por el día prometido, por un testigo y un atestiguado, que mueran los dueños del foso, el fuego bien alimentado. Cuando ellos estaban a su alrededor sentados y eran testigos de lo que hacían con los creyentes, solo se vengaron de ellos porque creían en Alá, el poderoso, el digno de alabanza, aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y la tierra. Alá es testigo de todas las cosas. Los que atormentaron a los creyentes y las creyentes y no se hayan arrepentido tendrán el castigo del infierno ardiente. Corán 85, 4, 10. Esto produjo gran ira entre los cristianos, especialmente entre los emperadores romanos, que no solamente incitaron a los abisinos etíopes contra los árabes, sino que también reunieron una gran flota, compuesta de 70,000 guerreros, que ayudó al ejército abisinio a conquistar por segunda vez el Yemen en el 525 después de Cristo, bajo el liderazgo de Eriat, a quien se le garantizó gobernar el Yemen, autoridad que mantuvo hasta que fue asesinado por un líder de su ejército, Abrahaj. Abrahaj, después de reconciliarse con el rey de Abisinia, gobernó el Yemen y más tarde envió a sus soldados para demoler la Caba, precedidos por un gran elefante de combate. Por esta razón, él y su ejército fueron conocidos como los hombres del elefante. En el año 575 después de Cristo, después del incidente del elefante, la gente del Yemen, bajo el liderazgo de Madikarib bin Saif Du Yasin al-Himyari, con el apoyo persa, se rebeló contra los abisinios, etíopes, recuperando la independencia y designando a Madikarib como su rey. Sin embargo, Madikarib fue asesinado por un sirviente abisinio etíope suyo. La familia de Du Yasin fue así privada de la monarquía para siempre. Kisra Cosroes, el rey persa, designó un gobernante persa sobre Saná, y así fue como el Yemen pasó a ser una colonia persa. Los gobiernos persas mantuvieron el dominio del Yemen hasta Badhan, el último de ellos, que abrazó el Islam en el 638 después de Cristo, finalizando el dominio persa sobre el Yemen.